¿Qué tal? En este video vamos a ver derivadas de funciones logarítmicas. Los que vamos a ver en este video nada más van a ser de base e, o sea, logaritmos naturales. Recordar que el número e de Euler es la base natural de los logaritmos. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en este tipo de logaritmos. Tenemos la fórmula. La fórmula dice que si es un logaritmo natural de una función, su derivada va a ser una división, donde en el numerador ponemos la derivada de la función u, y en el denominador vamos a poner la función u tal cual. Por ejemplo, tenemos esta función de aquí, su derivada va a ser muy fácil. Es una división en donde arriba vamos a poner la derivada de u, recordar que esto es 1, y la derivada de 4x menos 6 es 4, y abajo ponemos la función original. Y nos queda así. En realidad es una derivada muy fácil, ¿sí? Explico aquí una cosa. En muchos textos viene la derivada, poner 1 sobre la función u multiplicado por la derivada de u respecto a x, ¿sí? ¿Por qué yo lo escribo así? En realidad es por practicidad. La derivada de u con respecto a x, ¿sí?, es lo mismo que una notación u', y aquí vemos que hay una multiplicación. Entonces 1 por u' nos quedaría u', y u por 1 nos quedaría u. Es por eso que la escribo yo de esta manera, para que sea muchísimo más práctico poderla resolver. Entonces aquí arriba ponemos la derivada de u y abajo ponemos u. En nuestro segundo ejemplo tenemos la función 6 que multiplica el logaritmo natural de una raíz cúbica de x. Primero aconsejo quitar esa raíz cúbica de x y ponerla con exponente fraccionario. Nos quedaría 6 que multiplica el logaritmo natural de x. Recordad que aquí hay un 1, raíz cúbica, por lo tanto sería x a la 1/3. Siguiente paso, aconsejo aplicar leyes de logaritmos. Aquí vamos a poner leyes de logaritmos, ¿sí? Este paso va a ser nada más con las leyes de los logaritmos antes de derivar. Nos queda 6, pero aquí tengo el logaritmo natural de x a la 1/3. Voy a poner por acá la regla de los logaritmos. La regla de los logaritmos dice que si tú tienes un logaritmo, no importa la base, de algo elevado a un exponente, ¿sí?, es lo mismo que si tú tienes el exponente por el logaritmo natural de la base. Esta es una propiedad de los logaritmos, ¿sí? Entonces aquí vemos que tenemos el logaritmo natural de algo elevado a un exponente. Lo podemos escribir como el exponente que multiplica al logaritmo natural de la base, en este caso x, ¿sí? Este paso es leyes de logaritmos. Este paso de aquí son leyes de radicales o de exponentes. Y ahora sí podemos simplificar esta expresión. F de x va a ser igual a 6 por 1/3, es 2 veces el logaritmo natural de x. Y la derivada nos quedaría como 2, logaritmo natural de x, logaritmo natural de u. Arriba pongo la derivada de x, en este caso 1, y abajo pongo la función. Por último, multiplicamos por el 2 y nos quedaría 2 sobre x. ¿Qué pasaría si no aplico leyes de logaritmos? Es válido que no nos acordemos de las leyes de logaritmos, pero lo aconsejo porque nos van a simplificar el trabajo. ¿Qué pasaría si no aplico las leyes de los logaritmos? De aquí ya podemos derivar, y la derivada de esta función, respetamos la constante, y va a ser una división donde arriba vamos a poner la derivada de x a la 1/3. La derivada de x a la 1/3 va a ser 1/3 por x a 1/3 menos 1, nos quedarían menos 2/3, y todo sobre u, que es x a la 1/3. Fíjense la diferencia. Aquí podemos hacer una simplificación de esta expresión, sigue siendo la derivada, ¿sí? 6 por 1/3 nos quedarían 2 en el numerador, x a la 2/3, por leyes de exponentes, a este exponente menos 2/3 le restamos este exponente 1/3, ¿sí? Por lo tanto, nos quedaría 2x menos 2/3 menos 1/3 nos daría menos 1, y por leyes de exponentes, un exponente negativo es el recíproco. Por lo tanto, nos quedaría el mismo resultado que obtuvimos usando leyes de
los logaritmos, sin embargo nos ahorramos este paso algebraico. Pero bueno, se puede hacer de ambas maneras. Tenemos un tercer ejemplo. Tenemos una función que es un logaritmo natural de una división. Una vez más vamos a aplicar leyes de los logaritmos. Leyes de los logaritmos. La ley de logaritmos que vamos a utilizar la voy a poner por aquí. Es la que dice que si tú tienes el logaritmo, no importa la base de una división, ¿sí?, es lo mismo que el logaritmo del numerador natural menos el logaritmo del denominador. Esta es la propiedad que vamos a utilizar para escribir esa función de otra forma. Entonces, no es derivar, estamos aplicando leyes de logaritmos, y nos va a quedar que el logaritmo de esta división va a ser igual al logaritmo del numerador, 2 más z, menos el logaritmo del denominador, en este caso 3 menos z. Y ahora sí podemos hacer la derivada de esta función. La derivada de esta función, logaritmo natural de una función u, va a ser una división, donde arriba vamos a poner la derivada de esto, la derivada de 2 es 0 y la derivada de z es 1, entre la función tal cual como está, ¿sí?, menos la derivada de esta función u, va a ser una división, en donde arriba ponemos la derivada de 3 menos z, la derivada de 3 es 0, la derivada de menos z es menos 1, y todo entre la función tal cual, ¿sí? Por último podemos escribirlo sin usar los paréntesis. Para eso vamos a, lo podemos poner tal cual, ¿sí?, porque multiplica aún más 1, pero aquí menos por menos cambiaría el signo a más, 1 entre 3 menos z. Aplicamos la propiedad de las derivadas que nos dice si tienes una suma o resta de funciones, puedes derivar cada uno de los términos respetando los signos. Ya nos quedaría este resultado. En este cuarto ejemplo tenemos una función de un logaritmo natural de una raíz cúbica de una división. Aquí pongo del lado izquierdo las propiedades de los logaritmos que vamos a utilizar antes de derivar. Por lo tanto, esa función, usando leyes de logaritmo, nos quedaría como, bueno, aquí un paso algebraico podemos hacer, que es el logaritmo natural. Tiene una raíz cúbica, lo podemos escribir como un exponente a la 1/3, ¿no? Recordad que aquí hay uno que no vemos, pero ahí está. Ese es un pasito algebraico. Después aplicamos leyes de logaritmos. Vamos a aplicar esta, la del exponente. Lo ponemos como una multiplicación del exponente por el logaritmo natural de la base. Lo vamos a escribir así. Nos va a quedar como el logaritmo natural. Vamos a multiplicar por 1/3, bajamos el exponente, por el logaritmo natural de x al cubo menos 1 entre x al cubo más 1. ¿Sí? Siguiendo aplicando las leyes de los logaritmos, aquí tenemos el logaritmo ya de una división. Vamos a aplicar esta propiedad que dice que es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Por lo tanto, nos queda 1/3 que va a multiplicar al logaritmo natural del numerador, x cúbica menos 1, menos el logaritmo natural del denominador, x cúbica más 1, todo multiplicando a 1/3. Esto sigue siendo nuestra función g de x, solamente aplicando leyes de radicales y aplicamos dos leyes de los logaritmos. La derivada de esta función es una constante que multiplica a una función, respetamos la constante, y la derivada de esta función, usando la regla del logaritmo natural de una función u, en el numerador ponemos la derivada de x cúbica menos 1, en este caso serían 3x al cuadrado, y abajo tal cual la función x cúbica menos 1. Menos la derivada de esta función u, va a ser una división, en el numerador ponemos la derivada de x cúbica más 1, 3x cuadrada, y abajo ponemos tal cual la función, en este caso x cúbica más 1. Y ya, esta es la derivada. Podemos multiplicar este 1/3 que multiplica esta función. Como podemos observar, vamos a multiplicar 3 por 1/3, nos va a quedar 3/3, como si simplificáramos el 3 con el 3, y nos quedaría nada más la x cuadrada entre x cúbica menos 1 menos el 1/3 que multiplica esta función. Lo mismo va a simplificar el 3 con el 3 y nos van a quedar x al cuadrado entre x cúbica más 1, y ese sería el resultado de esta derivada.
Por último, tenemos este ejemplo, es la función logaritmo natural de una multiplicación, en este caso x cúbica, que multiplica a la raíz cuarta de 2x más 1. Una vez más, lo primero que vamos a hacer es un paso algebraico, que es quitar la raíz. Esto nos quedaría como el logaritmo natural de x cúbica, que multiplica a 2x más 1 a la 1/4. Vamos a poner aquí un corchete. ¿Sí? Ok, este es un paso algebraico. Ahora vamos a hacer los pasos que tienen que ver con las leyes de los logaritmos para que no sea tan complicado. Vemos que tenemos el logaritmo que afecta a una multiplicación. La propiedad nos dice que si afecta a una multiplicación va a ser el logaritmo natural del primer factor más el logaritmo natural del segundo factor. Por lo tanto, esta función, aplicando leyes de logaritmos, nos va a quedar como el logaritmo natural de x cúbica más el logaritmo natural de 2x más 1 a la 1/4. Esta es la propiedad de los logaritmos de la multiplicación. Y ahora vamos a utilizar la propiedad del exponente. Entonces nos va a quedar que sin derivar, esa función va a ser igual, bajamos el exponente, 3 veces el logaritmo natural de x, más, bajamos el exponente, 1/4 por el logaritmo natural de 2x más 1. No hemos derivado, solamente hemos aplicado las propiedades de los logaritmos. Y por último, la derivada de esta función va a ser igual, respetamos el 3, y la derivada del logaritmo natural de x, recordar que es arriba la derivada de x y abajo la x, más 1/4, que multiplica a la división de la derivada de 2x más 1, en este caso 2, y abajo el 2x más 1, la función 1. Y por último hacemos las multiplicaciones correspondientes o la simplificación. 3 por 1 sobre x, 3 por 1, 3, y 1 por x, x, más 1/4 que multiplica, 1 por 2, 2, y eso va a dividir a 4, entonces 2/4 es lo mismo que 1/2. Entonces ahí está el 1/2 que multiplica a 2x más 1. Podemos hacer esta multiplicación o lo podemos dejar así, está bien de las dos formas, más 1 entre 4x más 2. Y esa sería nuestra derivada de nuestro último ejemplo. Por último, solo mencionar que las derivadas de funciones logarítmicas en muchas ocasiones es preferible aplicar las leyes de los logaritmos porque les va a ayudar a hacer las derivadas un poquito más fáciles. Entonces, un tema muy importante para derivar funciones logarítmicas son las leyes de los logaritmos. Les va a resultar mucho más útil que si no las usan y al derivar se van a encontrar con simplificaciones algebraicas que les puede llevar más tiempo y más grado de dificultad y más margen de error. Por lo tanto, recomiendo mucho repasar leyes de los logaritmos. Espero que les haya servido este video. Va a haber otros videos de otras funciones logarítmicas, un poquito más complejas, donde apliquemos otras fórmulas de derivación dentro de esta forma de derivar y también las leyes de los logaritmos.